Buenos días, buenas tardes, ingeniero Nahuel. Mi nombre es Estela Miguel Coloma Leiva y el día de hoy voy a estar resolviendo el examen de unidad número 1 del curso de Diseño Estructural 2 para dimensionamiento en acero y madera. Pasaré a leer la primera pregunta. Comente sobre las principales propiedades y características que tiene el acero y por qué es el material predilecto de construcción en países desarrollados. Una de las principales propiedades del acero es que es dúctil, lo que le permite contraerse, lo que le permite también fundirse a altas temperaturas o dilatarse. También es maleable, puede ser transformado en láminas, es reutilizable, es reciclable, lo que quiere decir que la parte sobrante, lo que pueda sobrar de alguna construcción, puede ser reutilizable en otra. Y con el acero, el montaje es mucho más rápido. También es tenaz, ya que puede someterse a grandes deformaciones sin daño aparente. En cuanto a las características, tiene positivas y negativas. Entre las positivas, el acero es un material de alta resistencia mecánica, sometido a esfuerzos como tracción, compresión, como ya estudiamos. El acero es muy elástico, a tracción, es un material que puede ser unido mediante soldadura, mediante tornillos, etc. Es fácil de cortar, es fácil de perforar, es forjable al calentarse a altas temperaturas, lo que le permite adaptar o adoptar cualquier forma. Sin embargo, en las cuestiones negativas hay dos puntos. Primero tenemos la corrosión, que todos los metales se corroen al estar en contacto con el oxígeno o el aire, o el agua, perdón, y por esto hay que proteger el acero. También hay otro punto que es el fuego. Con el fuego el acero se dilata y al dilatarse la estructura podría caer por su propio peso. ¿Y qué o por qué es el material predilecto en las construcciones? Bueno, por las características que ya mencioné, pudiendo adoptar muchas formas arquitectónicas y dada también su resistencia estructural, es muy utilizado en construcciones que te permitan crear plantas libres, a su vez que brinda seguridad a las personas que vayan a habitar, porque el acero es un material muy resistente, es mucho más resistente que la madera, es mucho más resistente que el concreto. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios de diseño estructural en acero que usted tomaría en cuenta para la realización de un proyecto arquitectónico de edificación y qué tipos de cargas se deben considerar cuando se diseña una estructura en acero? Bien, los criterios, en la norma E090 vamos a encontrar varios puntos y estos criterios o puntos nos van a permitir aplicar a nuestras edificaciones y para que sean viables y que sean óptimas. En acero, uno de los puntos que yo consideraría es los tipos de conexiones. Como ya dije, tenemos soldaduras, también tenemos uniones por tornillos y pueden hacer que estas estructuras sean mucho más resistentes, ¿no? O te brindan más opciones para poder unir dos o más partes. También los elementos que pueden ser utilizados también, las placas, las vigas, los perfiles en T, etcétera, también los ángulos. Y estos elementos hay que considerar cómo actúan bajo tensión y fuerza cortante para evitar justamente que se dé o prever una fractura. Otro criterio que tiene que ver con las cargas concentradas y los límites de esfuerzos. Finalmente, consideraciones ambientales. Estamos en Tacna, muchas veces llueve ciertas épocas del año, entonces hay que considerar también los empozamientos que se pueden dar en las viviendas. A veces algunas viviendas, los techos se empozan, malogran el techo y el agua llega a filtrar. Y en otras edificaciones no. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una pequeña pendiente justamente en los techos, lo que les permite que el agua corra y caiga a la parte de afuera de la vivienda y no se quede ahí, creando una carga innecesaria. Entonces también hay que considerar este criterio por empozamiento. ¿Qué cargas? ¿Qué cargas puedo debo considerar en el diseño? Bueno, tenemos las cargas vivas y las cargas muertas. Las cargas vivas son las producidas por el uso de ocupación en la edificación. Por ejemplo, un estadio público con público
considerar el peso de las personas, también el peso de los vehículos en estacionamientos, ya que no todos los estacionamientos son subterráneos, también hay estacionamientos en pisos superiores, entonces también hay que considerar esto. También tenemos las cargas muertas, que constituye el peso pues, de componentes de la misma estructura, sean viguetas, vigas, columnas, plataformas, placas, mobiliario, etc. Y finalmente la tercera pregunta dice si sería factible implementar algún tipo de proyecto importante con estructura de acero en la ciudad de Tacna y qué tipo de proyecto en acero propondría. Bueno, sí sería factible considerar un proyecto en una estructura en acero. Creo que sería conveniente la implementación de un puente peatonal en la ciudad de Tacna, específicamente en las intersecciones de el centro comercial Vigil y el centro comercial Polvos Rosados, ya que es una zona muy transitada tanto por vehículos particulares, vehículos públicos, carga pesada, los mismos comerciantes, las personas en general, y un puente en peatonal de acero es capaz de proporcionar soluciones económicas, soluciones en cuanto a la seguridad, cumpliendo también con la norma E090, y también en la zona de Tacna, si se construyera con concreto, tomaría bastante tiempo y esto perjudicaría o afectaría al tráfico, ¿no? en esta zona, ya que es una zona bastante concurrida. Entonces, a partir de este análisis también puedo llegar a una conclusión que también se necesita una visión a futuro, se necesita formar profesionales capaces y especializados en tratar este material que es el acero, ya que con el acero se pueden hacer muchas cosas y soluciona bastantes propuestas arquitectónicas que justamente yo como estudiante de arquitectura a veces creo imposible o arriesgado en la vida real, muchas veces en el taller sí se puede hacer, pero en la vida real muchas veces ver una estructura o una edificación con formas súper raras es casi imposible, pero con el acero nos da la facilidad ya que es muy flexible, es dúctil, es maleable, entonces utilizando este material sí brinda soluciones a los arquitectos o a cualquier profesional que tenga que ver con el ámbito de construcción. Eso sería todo con las preguntas. Bien, ahora pasaré a resolver el ejercicio. Nos dice que explica el procedimiento de cálculo para el miembro de tensión que está conectado a sus extremos con dos placas de 3/4 de pulgada por 10 pulgadas, como se muestra en la figura, y en cada placa se usan 2 hileras de tornillos de 5/8 de pulgada, determinar la fuerza resistente a la fluencia por tensión y la resistencia a la falla por fractura, a la tensión de los elementos conectores, tanto por el método LRFD como el método ASD. Considerar resistencia a la fluencia FY y resistencia a la tensión FU. Entonces tenemos una sección W, como podemos ver, tiene una forma de I. Nuestras placas las decidí pintar en anaranjado. Y bueno, primero tenemos que ver qué es lo que va a fallar. ¿Va a fallar la placa o va a fallar la sección? Es evidente que va a fallar la placa porque es un área menor y todo esto es muy difícil que toda esta parte se vaya a fracturar porque hay mucho más acero. Entonces, para poder resolverlo por el método LRFD y el método ASD tenemos dos fórmulas. Por fluencia, la resistencia nominal, tenemos nuestro coeficiente para LRFD 0.90, que es menor a 1, y el coeficiente del ASD mayor a 1, 1.67. Y para la fractura por tensión, ¿no? Tenemos el coeficiente de 0.75, sigue siendo menor a 1, por LRFD, y el coeficiente de 2, que es mayor a 1, por el método ASD. Entonces, primero tenemos que hallar, ya sabemos que va a fallar la placa, entonces tenemos que hallar primero la resistencia nominal de las placas. Entonces multiplicamos FY, como ya vimos, 60 kilolibras sobre pulgada cuadrado por, ¿no? AG, que es el área bruta de ¿qué? De las placas. Entonces multiplicamos, son dos placas, multiplicamos por 2. 2 por 3.3 sobre 4 pulgadas, 3/4 de pulgadas por 10 pulgadas, como lo dice esta parte de acá, ¿no? Nos dice en el texto. Y multiplicamos todo y nos sale que la resistencia nominal son 900 kilolibras. Entonces ahora vamos a analizar la fluencia, la tensión de los elementos conectores. Por LRFD ya sabemos que tenemos un coeficiente de 0.90 y para trabajar con LRFD se multiplica. Para trabajar con ASD se divide. Entonces multiplicamos 0.90 por la resistencia nominal,
que ya encontramos que es 900 kilolibras, nos sale por LRFD 810 kilolibras, y por el método ASD dividimos 900 kilolibras entre el coeficiente 1.67 y nos sale 539 kilolibras. Como podemos ver, con este método ASD es, por así decirlo, mucho más preciso, ¿no? Conservador. Ahora, la fractura a la tensión de los elementos conectores. Tenemos AN, el área neta de las dos placas. El área efectiva es el 85%, ¿no?, del área bruta. Entonces, primero, para hallar el área neta, multiplicamos 2, porque son dos placas, por 3/4 de pulgada por 10 pulgadas, que viene a ser el área bruta, menos 2. ¿Por qué 2? Porque tenemos dos hileras de tornillos de 5 octavos de pulgada. Entonces, sumamos 5 octavos de pulgadas más 1 octavo de pulgada, que es la parte del agujero. Siempre es 1 octavo más grande para que pueda entrar el tornillo. Lo multiplicamos por el espesor de la plancha, ¿no?, que es de 3/4, como ya sabemos, 3/4. ¿No? Resolvemos, multiplicamos y nos sale que el área neta es 13.87 pulgada cuadrado, que ahora lo vamos a analizar con el área efectiva. Como ya dije, es el 85% del área bruta. Multiplicamos, ¿no?, dos placas, y por lo que es su espesor, que es 3/4 de pulgada por 10 pulgadas, y nos sale que el área efectiva es menor. Y esto es correcto porque el área neta siempre es mayor al área efectiva. Entonces, para hallar la resistencia nominal, la resistencia nominal, multiplicamos FU, que ya teníamos por dato, FU, 75 kilolibras sobre pulgada cuadrada, por el área efectiva, que ya la encontramos, tenemos 12.75, y nos sale que ahora la resistencia nominal es 956.25 kilolibras. Entonces, el análisis a los factores de seguridad, ¿no?, con lo que estamos trabajando, multiplicamos con el método LRFD, multiplicamos por 0.75, nos sale 717.19 kilolibras, y con el método ASD dividimos y nos sale 478,13 kilolibras. Nuestra respuesta en este caso sería que la fractura controla, ¿no?, es una carga crítica. LRFD 717.19 y por el método ASD 478. ¿Por qué? ¿Por qué no la fluencia, ¿no? Acá va a predominar la fractura. ¿Pero por qué no la fluencia? Porque si nos damos cuenta, si por este método, ¿no?, si por el método LRFD tuviera un valor de 750, por ejemplo, sería menor a la fluencia. Entonces, sí o sí fallaría y se fracturaría. Lo mismo pasa con el método ASD. Si tuviera más de 478, si tuviera 500, también se fracturaría porque es menor a este número, esta cantidad. Entonces se fracturarían nuestras placas, ¿no? La fluencia es un estado elástico, entonces no fallaría por elasticidad, sino fallaría por fractura. Esto sería todo con respecto al examen de unidad. Buenas tardes, ingeniero.